Hola, ¿cómo están? Las palabras que Jesús ha hablado sí son el espíritu que nos da vida. Yo quisiera disfrutar con ustedes hoy. Vamos a comer juntos Juan capítulo 20, del versículo 19 al versículo 31. Versículo 19 al versículo 31. Y la razón por qué he cortado los versículos, el capítulo en pedacitos, porque el Señor nos compara a nosotros como unas ovejas. Y ustedes saben que una oveja cuando comen los buenos pastos, ellos comen lentamente, le sacan todos los ingredientes de la grama, ¿verdad? Vamos a comerlo, amén. Para apreciar cada palabra, cada frase, cada párrafo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo: todo aquel que me comiere tendrá vida. Y él dijo, también dijo Jesús, el verbo, que es la palabra de Dios, se hizo carne en Jesús, habitó en nosotros y ahora podemos comerlo, encontrándolo en la palabra de Dios. Amén. Jesús se aparece a sus discípulos. El versículo 19 del capítulo 20 de Juan dice: ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Él apareció en medio de ellos. Jesús dice, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas en sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Yo me imagino, es como uno cuando va al aeropuerto, ¿verdad? Y a recoger un familiar que uno no ha visto, vamos a decir, en 20 años. Uno se llena de alegría, ¿verdad? Pues en esta alegría es de una persona que estaba con ellos, habitando entre ellos, haciendo milagros. Murió y muchos de los discípulos no creyeron. En el capítulo anterior vemos que hasta María fue a la tumba cuando escuchó y sus discípulos corrieron, pero dice la palabra que cuando vieron con sus ojos que no estaba, entonces creyeron. Muchas veces nosotros no creemos en el Señor porque no lo vemos, ¿verdad? Pero vamos a seguir comiendo la palabra. En el versículo 21 dice: una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús nos dice, Él quiere enviarnos a nosotros. La gran comisión, más adelante, yo creo que no en este libro, pero en otro libro, al terminar, habla de la gran comisión. Y sigue diciendo el versículo 22, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tú sabes que el nombre de Jesús tiene poder. Cuando aquí dice, Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En algunas versiones dice que Él sopló en sus narices. Nosotros en la misma forma podemos recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros invocamos, Señor Jesús, y lo llamamos a Él, Señor Jesús, Maestro. Pero cuando nosotros hablamos, tenemos que respirar, ¿verdad? Después que sale la palabra. Esa es la forma que nosotros podemos aún respirar al Espíritu Santo. Invocarlo
Cuando lo invocamos, respiramos para adentro y lo recibimos. Es bien importante todos los días invocar el nombre del Señor para nosotros ser salvos de nosotros mismos, nuestro peor enemigo, de nuestra carne. Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Jesús se aparece a Tomás. Aquí hay uno que no creyó lo que le dijeron los discípulos, a menos que él viera con sus propios ojos. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban, era como, el apodo de él era el gemelo. No estaba con ellos, con los otros cuando llegó Jesús. Él no estaba ahí. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, mira lo que Tomás dice. No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Él quería meter su dedo en el hoyo de su mano y meter su mano en una herida que el Señor tenía al lado en su costado cuando le lanzaron una flecha. Entonces el versículo 26 dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo Tomás, pon tu dedo. Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Esta misma palabra el Señor quiere decirnos a nosotros. Por eso estamos comiendo juntos esto, para nosotros conocer al Señor y cuáles son las cosas que Él dice, ¿verdad? Dice, no seamos incrédulos, sino que nosotros podamos creer. Nada más porque nosotros no vemos al Maestro aquí de vista, nosotros no lo vemos, no lo creemos. Aún si el Señor tiene aún planes con nosotros y aún tú lo sientes dentro de ti, o alguien te ha dicho, bueno, no alguien, la palabra nos da un plan del Señor que te haya escrito y nosotros no lo creemos porque no vemos a Dios o al Maestro, a Jesús. Él dice a nosotros, no estoy juzgando a todos, ya no seamos incrédulos, sino que nos paremos firmes y creamos en el Señor en todos los días de nuestra vida. Entonces Tomás, ¿verdad? Dice, mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. El Señor dice en su palabra, benditos son los que creen sin verme. Mira, que está viendo este video, mire, nosotros somos bendecidos todos los días cuando creemos en el Señor Jesús, aún no viéndolo, si aún teniendo problemas que tengamos, si es de adicciones, si es problema de divorcio, si es problema de lo que sea en tu vida, de que estés, por decir, enfermo o cualquier, que estés pasando por una dificultad, para incluir todo, porque no vemos al Señor, no significa que no podemos creer en Él. Porque dice aquí, benditos son los que creen sin verme. A veces hay situaciones que son difíciles que se nos presentan en la vida. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Porque hemos parado de creer en Él. Hemos parado de entrar en su palabra, comerlo a Él en su palabra y el poder ser bendecido por Él. Cuando yo digo bendecido no es por dinero, ¿ok? Porque Jesús dijo de su boca, amarás a Dios o amarás al dinero. No puedes servir al dinero
y a Dios a la misma vez. Mira, Dios es el dueño del dinero, del oro, de la plata, de todo lo que existe en este mundo. No hay nada que nadie tenga menos que Dios lo haya permitido. Hay muchas cosas que nosotros buscamos por nuestras propias cuentas. Aún el Señor nos las dio, sino que nos esforzamos con nuestra naturaleza humana y las conseguimos. El príncipe de este mundo es Satanás y él sabe dar cosas también. ¿Ok? Hay una batalla entre Satanás y Dios y la herramienta, el carnal que Satanás usa para todos nosotros es el dinero y las riquezas. ¿Hace falta el dinero? Sí. ¿Para pagar biles? Sí. ¿Para el ministerio del Señor? Sí. Pero no es con nuestras propias fuerzas. Es creer en Él. Dice la palabra, buscar el reino de Dios primero. Y todo lo que tú quieras será añadido. Nos dice que lo pidas, que tú tendrás. También dice la palabra, pide lo que quieras. ¿Sabe? Mira, dice la palabra, todo lo que te pidieras al Señor será dado. Pero si es su voluntad, ¿tú entiendes? No podemos coger un versículo y decir, todo lo que yo pido en nombre de Jesús es mío. No, no es así. Ahí dice aún, si el Señor es placido con nuestra vida y estamos obediendo su mandato. Amén. Por eso me encanta a mí quedarme en la palabra versículo por versículo, porque ha cambiado todo el aspecto de lo que yo creía que eran ciertos versículos y capítulos en la Biblia. Dice aquí en el versículo 29, entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Termino este capítulo 20 de Juan con la última parte de este capítulo. Se titula del propósito del libro, ¿ok? De este libro de Juan. El versículo 30 dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Esta palabra de Dios está escrita, sin ella no podemos creer. ¿En qué vamos a creer? En muchas otras cosas, menos la palabra de Dios, que es la lámpara de nuestros pies. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. ¿Viste? Que el poder del nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder. Señor Jesús. Y lo respiramos. Yo sé, a lo mejor no lo creemos porque es algo como abnormal. Es lo que está escrito. Aquí dice que el Señor le sopló el Espíritu Santo. Y ellos lo respiraron para adentro. Sí existe. Invoquen el nombre del Señor todos los días para que seamos salvos de nosotros mismos, nuestro peor enemigo. Vamos a orar juntos, amén. Para que, si quieres creer en el nombre de Jesús, dice la palabra, cuando hay 2 o 3 de acuerdo de mi nombre, del nombre de Jesús, de acuerdo en esta palabra y creen en Jesús, Él está presente. Yo sé que no lo podemos ver, pero la palabra dice, no es por vista, es por creer. Benditos son los que creen sin ver. Amén. Oremos juntos. Amén. Padre, te damos gracias que estás en los cielos. Santificado sea el nombre tuyo. Te damos gracias que tú has mandado a tu único Hijo para dar su vida por nosotros, Señor. Padre, te pedimos que nos perdones por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Te pedimos que entre en nuestro espíritu del hombre y hagas casa y habites en nosotros. Creemos que Jesús murió y resucitó y te confesamos como nuestro Señor Jesús.
nombre de Jesús. Amén. Nunca se olvide que la palabra, el propósito de este video es que comamos a Jesús juntos. Amén. Jesús es nuestro Señor.